Elizabeth estaba en la biblioteca de la universidad, buscando un libro para su trabajo de literatura. La biblioteca estaba en silencio, solo se escuchaba el susurro de las páginas y el suave murmullo de los estudiantes concentrados en sus estudios. Mientras recorría los estantes llenos de libros, sus dedos rozaron un volumen de historia del arte que parecía particularmente interesante. Justo cuando iba a sacarlo, otra mano alcanzó el mismo libro. Se giró sorprendida y se encontró con un par de ojos azules brillantes detrás de unas gafas. El joven, alto y de aspecto amigable, le sonrió con timidez. «Lo siento, no quería asustarte». «Soy Christopher», dijo, retirando la mano lentamente. Elizabeth sonrió, sintiendo un leve rubor en sus mejillas. «No te preocupes, Christopher. Yo soy Elizabeth. Parece que tenemos el mismo interés en la historia del arte». Ambos rieron suavemente, rompiendo el hielo. «¿Te importa si compartimos el libro?» «Prometo no robarte las mejores partes», bromeó Christopher. Elizabeth asintió, agradecida por la oportunidad de conocer a alguien nuevo en un lugar tan inesperado. Se sentaron juntos en una mesa cercana, abriendo el libro y comentando sobre las obras de arte que les llamaban la atención. La conversación fluyó con naturalidad, pasando de artistas renacentistas a sus asignaturas favoritas y sus aspiraciones futuras. «Siempre he querido ser escritor», confesó Christopher, ajustando sus gafas. «Pero mi familia piensa que no es una carrera seria. Estudio economía para complacerlos, aunque mi verdadera pasión está en las palabras». Elizabeth lo miró con comprensión. «Entiendo cómo te sientes. También quiero ser escritora, pero a veces dudo de mí misma. Me han dicho tantas veces que es un sueño imposible». Christopher tomó suavemente la mano de Elizabeth, mirándola con sinceridad. «Nunca dejes que nadie te haga dudar de tu talento. Si amas escribir, entonces es lo que debes hacer. Algún día, tus palabras tocarán los corazones de muchas personas». Sus palabras resonaron profundamente en Elizabeth. Sintió una conexión especial con él, como si sus almas se hubieran encontrado en medio de las páginas de un libro. Pasaron horas en la biblioteca, hablando y riendo, hasta que finalmente se dieron cuenta de que la tarde se había escapado. «¿Te gustaría acompañarme a tomar un café?», preguntó Christopher mientras guardaban sus cosas. «Me encantaría seguir conversando contigo». Elizabeth aceptó con entusiasmo. Salieron juntos de la biblioteca, caminando por el campus bajo el sol suave de la tarde, cada uno sintiendo que había encontrado un amigo especial. Mientras se dirigían al café, Elizabeth no podía evitar sonreír, pensando en lo inesperado y maravilloso que había sido ese encuentro. A medida que se acercaban al café, Elizabeth y Christopher no sabían que ese día marcaría el comienzo de una profunda y duradera amistad, llena de conversaciones significativas y sueños compartidos. Aún no podían imaginar cómo sus vidas se entrelazarían y las aventuras que los esperaban en el futuro. Aquel primer café marcó el inicio de una hermosa amistad. Elizabeth y Christopher se volvieron inseparables. Pasaban horas conversando sobre sus intereses, asistiendo juntos a clases y apoyándose mutuamente en cada paso. Su conexión era evidente para todos, y con el tiempo, su amistad se transformó en un amor profundo. El último año de universidad llegó rápidamente. Ambos estaban ocupados con los exámenes finales y la preparación para la graduación, pero su amor seguía creciendo. Un día, mientras caminaban por el campus, Christopher se detuvo y tomó la mano de Elizabeth. «Elizabeth, hay algo muy importante que quiero decirte», comenzó, mirándola directamente a los ojos. «Eres la persona más increíble que he conocido. No puedo imaginar mi vida sin ti. Has estado a mi lado en cada momento importante, y quiero que sigas estando allí para siempre». Elizabeth sintió que su corazón se aceleraba. Antes de que pudiera responder, Christopher se arrodilló, sacando un pequeño estuche de su bolsillo. Al abrirlo, un hermoso anillo brilló bajo la luz del sol. «Elizabeth, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó, su voz llena de emoción y esperanza. Las lágrimas llenaron los ojos de Elizabeth mientras miraba el anillo y luego a Christopher. «Sí, Christopher». «1000 veces sí», respondió, lanzándose a sus brazos.
Se abrazaron con fuerza, rodeados por los aplausos de los estudiantes que presenciaron la propuesta. La noticia de su compromiso se difundió rápidamente entre sus amigos y familiares, quienes estaban encantados por la pareja. Un mes después, en una pequeña y emotiva ceremonia, Elizabeth y Christopher se casaron. La boda fue sencilla pero llena de amor. Elizabeth lucía radiante en un vestido blanco sencillo, y Christopher no podía dejar de sonreír al verla caminar hacia él. Sus votos fueron sinceros y llenos de promesas para un futuro juntos. Prometo estar a tu lado en los buenos y malos momentos, apoyarte en cada sueño y amarte siempre, dijo Christopher, con voz firme. Y yo prometo ser tu compañera fiel, amarte incondicionalmente y construir una vida llena de felicidad contigo, respondió Elizabeth. Después de la ceremonia, los recién casados celebraron con sus seres queridos en una recepción íntima. Hubo risas, baile y discursos emocionantes que reflejaron el amor y la admiración que todos sentían por ellos. Con el tiempo, Elizabeth y Christopher se mudaron a una acogedora casa en las afueras, donde comenzaron su vida de casados. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, Christopher en la empresa financiera y Elizabeth en su trabajo como editora en una editorial. Los días se llenaban de rutinas felices y planes para el futuro. Una tarde, mientras disfrutaban de una tranquila caminata por el parque, Elizabeth tomó la mano de Christopher y lo miró con ternura. ¿Te acuerdas de cómo comenzó todo? Un libro de historia del arte nos unió, y mira dónde estamos ahora. Christopher sonrió y la abrazó con fuerza. Sí, y cada día contigo es mejor que el anterior. No puedo esperar a ver qué más nos depara el futuro. Sin embargo, la vida tenía más sorpresas guardadas para ellos. A medida que se adaptaban a su nueva vida juntos, un acontecimiento inesperado estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Unos meses después de su boda, Elizabeth comenzó a notar cambios en su cuerpo. Se sentía más cansada de lo habitual y sus antojos de comida se habían vuelto impredecibles. Decidió hacerse una prueba de embarazo, llena de emoción y nerviosismo. Cuando vio el resultado positivo, no pudo contener las lágrimas de alegría. Esperó ansiosamente la llegada de Christopher a casa para darle la noticia. Cuando él entró por la puerta, Elizabeth lo recibió con una gran sonrisa y lo llevó de la mano hasta el sofá. Christopher, tengo algo muy importante que decirte, comenzó, con la voz temblorosa de emoción. Estamos esperando un bebé. Christopher se quedó sin palabras, mirando a Elizabeth con incredulidad y felicidad. ¿De verdad? ¿Vamos a ser padres?, preguntó, con los ojos brillantes. Elizabeth asintió, y Christopher la abrazó con fuerza, levantándola del suelo en un giro de alegría. Vamos a ser padres. No puedo creerlo. Te amo tanto, Elizabeth. La noticia del embarazo llenó sus días de felicidad y anticipación. Comenzaron a preparar la casa para la llegada del bebé, decorando el cuarto con colores suaves y muebles acogedores. Cada noche, Christopher hablaba al vientre de Elizabeth, contándole historias y prometiéndole un futuro lleno de amor y aventuras. Finalmente, llegó el día tan esperado. En una soleada tarde de julio, Elizabeth dio a luz a una hermosa niña a la que llamaron Scarlett. Christopher lloró de felicidad al sostener a su hija por primera vez. Es perfecta, igual que su madre, susurró, besando la frente de Elizabeth. 2 años después, el hogar de los Taylor se llenó nuevamente de alegría con el nacimiento de Ethan, un robusto y saludable bebé. Scarlett, ahora una pequeña curiosa y enérgica, estaba encantada con su nuevo hermanito. Voy a cuidar de él, mami, prometió, con ojos llenos de determinación. Los años siguientes fueron una mezcla de risas, desafíos y momentos inolvidables. Elizabeth y Christopher se dedicaron plenamente a sus hijos, disfrutando de cada etapa de su crecimiento. Las tardes en el parque, las noches de cuentos antes de dormir y las primeras palabras de Scarlett y Ethan se convirtieron en los tesoros más preciados de sus vidas. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Scarlett se acercó a su madre con una flor en la mano. Mami, ¿cómo fue que conociste a papi? Elizabeth sonrió, acariciando el cabello de su hija. Fue un encuentro mágico en la biblioteca. Ambos buscamos el mismo libro y, desde entonces, nuestras vidas cambiaron para siempre.
Christopher, que estaba observando desde la puerta, se unió a la conversación, abrazando a Elizabeth y susurrándole al oído: «Cada día contigo es un regalo, y nuestros hijos son la prueba de nuestro amor». Elizabeth asintió, sintiéndose agradecida por la familia que habían construido juntos. Sin embargo, mientras observaba a sus hijos jugar, no podía evitar sentir una ligera preocupación. Aunque su vida parecía perfecta, algo en el comportamiento de Christopher comenzaba a cambiar, y Elizabeth no podía dejar de preguntarse qué les deparaba el futuro. A medida que los años pasaban, la vida de Elizabeth y Christopher se llenaba de rutinas felices y tradiciones familiares que fortalecían su vínculo. Cada Navidad, la familia viajaba a las montañas para esquiar, creando recuerdos inolvidables en la nieve. Durante los veranos, solían pasar semanas en una cabaña junto al lago, donde enseñaban a Scarlett y Ethan a nadar y pescar. Los días transcurrían en un ambiente de amor y felicidad, y las noches se llenaban de risas y juegos de mesa alrededor de la mesa del comedor. En su 5º aniversario de bodas, Christopher sorprendió a Elizabeth con una cena romántica en el mejor restaurante de la ciudad. Vestido con un elegante traje, Christopher no podía apartar la mirada de su esposa. Elizabeth, radiante en un vestido azul marino, sonreía con el mismo brillo en los ojos que tenía el día en que se conocieron. 5 años, Elizabeth. No puedo creer cómo ha pasado el tiempo, dijo Christopher, levantando su copa de vino. Han sido los mejores 5 años de mi vida, respondió Elizabeth, chocando suavemente su copa contra la de él. Y lo mejor está por venir. Christopher sonrió, sosteniendo la mano de Elizabeth sobre la mesa. Prometo seguir sorprendiéndote, amándote y apoyándote siempre. La vida familiar siguió su curso, con Scarlett destacándose en la escuela y Ethan mostrando un talento innato para los deportes. Elizabeth continuaba su carrera como editora, mientras que Christopher ascendía rápidamente en su empresa financiera. Sin embargo, a pesar de los éxitos profesionales y la aparente felicidad, Elizabeth no podía ignorar una sombra creciente en su vida. Christopher comenzaba a llegar tarde a casa con más frecuencia, alegando reuniones de trabajo y viajes de negocios inesperados. Una noche, después de acostar a los niños, Elizabeth esperó a Christopher en la sala de estar. Cuando finalmente llegó, se veía agotado y distante. «Christopher, ¿todo está bien?», preguntó Elizabeth, tratando de ocultar su preocupación. «Te has estado quedando tarde en el trabajo mucho últimamente». Christopher suspiró, evitando su mirada. «Lo siento, Elizabeth. Las cosas en la oficina han estado muy agitadas. Prometo que pronto todo volverá a la normalidad». Aunque quería creer en sus palabras, Elizabeth no podía ignorar la sensación de inquietud en su corazón. Empezó a notar pequeños cambios, llamadas telefónicas que Christopher atendía en privado, susurros y risas que no le eran familiares, y una creciente distancia entre ellos. Un fin de semana, mientras Christopher estaba fuera en uno de sus viajes de negocios, Elizabeth decidió reorganizar el armario de su habitación. Al mover una de las chaquetas de Christopher, un recibo cayó al suelo. Al recogerlo, Elizabeth se dio cuenta de que era de una joyería y detallaba la compra de un collar de diamantes. Confundida y preocupada, Elizabeth guardó el recibo, sin saber cómo confrontar a Christopher sobre esto. ¿Era posible que estuviera guardando un secreto? La incertidumbre comenzó a consumirla, y Elizabeth supo que no podía seguir viviendo con esas dudas. Esa noche, mientras acariciaba suavemente el cabello de Scarlett y Ethan antes de acostarlos, Elizabeth tomó una decisión. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara enfrentar una realidad dolorosa. Al día siguiente, buscaría respuestas y confrontaría a Christopher sobre sus sospechas, sin imaginar las repercusiones que esto traería a su familia. Al día siguiente, Elizabeth se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. Decidida a descubrir la verdad, buscó a un investigador privado recomendado por una amiga. Tras una breve conversación, contrataron sus servicios y comenzaron la vigilancia de Christopher. Los días siguientes fueron una tortura para Elizabeth. Intentaba mantener la normalidad para Scarlett y Ethan, pero su mente estaba constantemente en las actividades del investigador. Finalmente, una tarde, recibió una llamada del detective. «Señora Taylor, tengo algo que necesita ver», dijo con seriedad.
Podemos encontrarnos esta tarde en mi oficina. El corazón de Elizabeth latía con fuerza mientras se dirigía a la oficina del detective. Al llegar, él le entregó un sobre con fotos y documentos. Elizabeth lo abrió con manos temblorosas y su mundo se desmoronó al ver las imágenes. Allí estaba Christopher, en compañía de una mujer joven y atractiva, en cenas románticas y salidas privadas. El detective también incluyó registros de llamadas y mensajes que confirmaban la relación. Con lágrimas en los ojos, Elizabeth agradeció al detective y regresó a casa. Esa noche, esperó a que los niños se durmieran antes de confrontar a Christopher. Cuando él llegó, agotado y despreocupado, Elizabeth lo miró con el corazón roto. «Christopher, tenemos que hablar», dijo con voz firme, sosteniendo el sobre con las pruebas. Christopher se detuvo, sorprendido por el tono de Elizabeth. «¿Qué pasa, Elizabeth?». Ella arrojó el sobre la mesa, las fotos desparramándose. «Explícame esto». Christopher miró las fotos, su rostro pasando de la sorpresa al pánico. «Elizabeth, no es lo que parece. Puedo explicarlo». Elizabeth lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudiste, Christopher? Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿cómo pudiste traicionarnos así?». Christopher intentó acercarse, pero Elizabeth dio un paso atrás. «Por favor, Elizabeth, fue un error. Una debilidad. Te amo, a ti y a nuestros hijos. No significa nada». Elizabeth negó con la cabeza, su voz temblando de dolor. «Nada. ¿Tú llamas a esto nada? Nos traicionaste a mí y a nuestros hijos. ¿Cómo esperas que te crea?». Christopher cayó de rodillas, lágrimas en los ojos. «Haré cualquier cosa para arreglarlo. Por favor, dame una oportunidad más». Elizabeth se apartó, sintiendo que su mundo se derrumbaba. «Necesito tiempo para pensar, Christopher. No sé si puedo seguir con esto». Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Elizabeth se enfocó en sus hijos, tratando de mantener la normalidad, mientras su relación con Christopher se desmoronaba. Consultó con un abogado y comenzó a considerar el divorcio, aunque la idea la llenaba de miedo y tristeza. Una tarde, mientras observaba a Scarlett y Ethan jugar en el jardín, Elizabeth tomó una decisión. No podía permitir que la traición de Christopher destruyera por completo sus vidas. Necesitaba ser fuerte por sus hijos y por sí misma. Esa noche, le dijo a Christopher que quería separarse y comenzar los trámites del divorcio. Christopher, devastado, intentó convencerla de lo contrario, pero Elizabeth se mantuvo firme. «Necesito tiempo y espacio. Debemos pensar en lo que es mejor para nuestros hijos». Así, la vida de Elizabeth dio un giro drástico. Comenzó a reconstruir su mundo, enfocándose en el bienestar de sus hijos y en su propia recuperación. Sin embargo, sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba decidida a enfrentarlo con valentía y determinación. Elizabeth se enfrentaba a un nuevo capítulo en su vida, uno que nunca había imaginado. Mientras los trámites del divorcio avanzaban, trataba de mantener la estabilidad para Scarlett y Ethan, quienes no comprendían completamente por qué su padre ya no vivía en casa. La casa, antes llena de risas y amor, ahora estaba impregnada de una tristeza silenciosa. Una mañana, Elizabeth recibió una notificación del abogado. La primera audiencia de divorcio estaba programada para la próxima semana. Esa noticia la llenó de nerviosismo, pero también de una determinación renovada. Sabía que debía luchar por el bienestar de sus hijos y por su propio futuro. El día de la audiencia llegó y Elizabeth, vestida con un traje sobrio pero elegante, entró al juzgado con la cabeza en alto. Al otro lado del pasillo, Christopher esperaba con su abogado, luciendo visiblemente nervioso. El juez inició la sesión y los argumentos comenzaron. «Honorable tribunal», comenzó el abogado de Elizabeth, James Carter, «mi cliente ha sido víctima de una grave traición. El señor Taylor no solo tuvo una relación extramarital, sino que también dilapidó los ahorros destinados a la educación de sus hijos para financiar su aventura». James presentó las pruebas recolectadas por el investigador privado.
Las fotos y registros de llamadas causaron un murmullo en la sala. Christopher, avergonzado, evitaba la mirada de Elizabeth. Señoría, pedimos que el tribunal considere la custodia completa de los niños para la señora Taylor y una pensión alimenticia adecuada, dada la irresponsabilidad del señor Taylor, continuó James con firmeza. Cuando fue el turno de Christopher, intentó justificarse. Cometí un error, señoría. Me dejé llevar por una situación que no tiene excusa. Amo a mis hijos y quiero ser parte de sus vidas. El juez escuchó atentamente ambos lados, y tras una deliberación, otorgó la custodia completa a Elizabeth y dictaminó que Christopher debía pagar una pensión significativa. Elizabeth sintió una mezcla de alivio y tristeza mientras salía de la sala. Sabía que este era solo el comienzo de su nueva vida, pero también que había ganado una batalla importante por sus hijos. Afuera del juzgado, James la felicitó. Hiciste un gran trabajo ahí dentro, Elizabeth. Sé que esto no es fácil, pero has dado un gran paso. Elizabeth asintió, agradecida por el apoyo. Gracias, James. Ahora solo quiero enfocarme en mis hijos y en nuestro futuro. Los meses siguientes fueron un periodo de adaptación. Elizabeth encontró consuelo en su trabajo y en el amor incondicional de Scarlett y Ethan. Poco a poco, comenzó a sanar y a reconstruir su vida. Sin embargo, la sombra de la traición de Christopher aún la perseguía, y sabía que debía encontrar una manera de cerrar ese capítulo completamente. Una tarde, mientras paseaba por el parque con sus hijos, Elizabeth recibió una llamada inesperada de una vieja amiga, Sarah, que trabajaba como periodista. Elizabeth, he escuchado sobre tu situación. Si necesitas hablar o alguien con quien desahogarte, estoy aquí para ti. Elizabeth agradeció la oferta y, sintiendo que necesitaba hacer algo más para cerrar ese capítulo oscuro, decidió reunirse con Sarah. Sabía que hablar sobre su experiencia podría ser catártico y, quizás, ayudarla a finalmente encontrar la paz que tanto anhelaba. Elizabeth se reunió con Sarah en una acogedora cafetería del centro de la ciudad. Era una tarde lluviosa, y el sonido de las gotas contra las ventanas proporcionaba un telón de fondo tranquilo para su conversación. Sarah llegó primero y la esperaba con 2 tazas de café caliente. Elizabeth, me alegra verte, dijo Sarah, levantándose para darle un abrazo cálido. Siento mucho lo que has pasado. ¿Cómo estás? Elizabeth suspiró y se sentó, agradecida por el apoyo de su amiga. Ha sido difícil, pero estoy tratando de salir adelante por mis hijos. Necesitaba hablar contigo. Hay algo que he estado pensando y creo que tú puedes ayudarme. Sarah asintió, su expresión mostrando comprensión y empatía. Por supuesto, Elizabeth. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Elizabeth tomó un sorbo de su café y luego miró a su amiga directamente a los ojos. Quiero que la verdad salga a la luz. Christopher me traicionó y dilapidó nuestros ahorros, y creo que el mundo necesita saber la verdad sobre él. Quiero que publiques mi historia. Sarah se quedó en silencio por un momento, considerando las palabras de Elizabeth. Elizabeth, ¿estás segura? Esto podría tener repercusiones significativas. ¿Has pensado en cómo podría afectar a Scarlett y Ethan? Elizabeth asintió lentamente. Lo he pensado mucho, Sarah. Pero creo que es importante que la verdad se conozca. Mis hijos merecen saber que luché por ellos y que no me quedé callada ante la injusticia. Sarah asintió, comprendiendo la determinación en los ojos de su amiga. Muy bien, Elizabeth. Necesitaré todos los detalles que puedas proporcionar. Fotos, documentos, cualquier cosa que respalde tu historia. Elizabeth había venido preparada. Sacó una carpeta de su bolso y se la entregó a Sarah. Aquí tienes todo lo que necesitas. Quiero que el artículo sea lo más honesto y completo posible. Sarah tomó la carpeta y la abrió, hojeando rápidamente el contenido. Esto es más que suficiente. Prometo que haré justicia a tu historia. Las 2 mujeres continuaron hablando, con Elizabeth compartiendo más detalles sobre su vida con Christopher y las dificultades que había enfrentado. A medida que hablaba, sentía que una carga pesada se aligeraba de sus hombros.
Hablar de su dolor era difícil, pero también liberador. Unas semanas después, el artículo fue publicado. La historia de Elizabeth apareció en primera plana, con todos los detalles sobre la traición de Christopher y el impacto en su familia. El artículo fue bien recibido, generando simpatía y apoyo para Elizabeth y sus hijos. Christopher, por otro lado, enfrentó el desprecio público y la desaprobación de sus colegas y amigos. Elizabeth se sintió aliviada y fortalecida al ver la reacción positiva. Sarah, no sé cómo agradecerte, le dijo un día por teléfono. Has hecho más por mí de lo que puedo expresar con palabras. Elizabeth, tú eres la verdadera heroína aquí. Solo espero que esto te ayude a seguir adelante, respondió Sarah. La publicación del artículo marcó un punto de inflexión en la vida de Elizabeth. Sentía que finalmente podía dejar atrás el dolor y enfocarse en un futuro más brillante para ella y sus hijos. Sin embargo, mientras se preparaba para enfrentar los nuevos desafíos de su vida, una inesperada llamada del abogado de Christopher la alertó sobre una nueva complicación que podría cambiar el curso de todo. La llamada del abogado de Christopher llegó en un momento inesperado. Elizabeth estaba en la cocina, preparando el desayuno para Scarlett y Ethan, cuando el teléfono sonó. Al ver el nombre del abogado en la pantalla, sintió un nudo en el estómago. Elizabeth, buenos días, comenzó el abogado con tono formal. Lamento molestarte, pero necesitamos discutir un asunto importante relacionado con el acuerdo de divorcio. Elizabeth respiró hondo, tratando de mantenerse calmada. ¿Qué sucede? Pensé que todo estaba resuelto. El abogado hizo una pausa antes de continuar. Christopher ha presentado una apelación. Está pidiendo una revisión del acuerdo de custodia y de la pensión alimenticia. Afirma que sus circunstancias financieras han cambiado y que desea tener más tiempo con los niños. La noticia dejó a Elizabeth atónita. Después de todo lo que habían pasado, no podía creer que Christopher intentara desestabilizar sus vidas nuevamente. ¿Está bromeando? Después de todo lo que hizo, ¿ahora quiere más tiempo con los niños? Entiendo tu frustración, Elizabeth. Pero legalmente, tiene derecho a presentar una apelación. Necesitamos prepararnos para esta nueva audiencia, explicó el abogado. Elizabeth sintió una oleada de ira y desesperación. Haré todo lo que sea necesario para proteger a mis hijos. No voy a permitir que Christopher los arrastre de nuevo a su vida caótica. El abogado asintió al otro lado de la línea. Nos reuniremos en mi oficina mañana para discutir la estrategia. Sé que esto es difícil, pero estamos contigo. Esa noche, Elizabeth se sentó con Scarlett y Ethan en el sofá. Les explicó, de la manera más sencilla posible, lo que estaba ocurriendo. Papá quiere pasar más tiempo con ustedes, y eso significa que tendremos que ir al juzgado otra vez. Scarlett frunció el ceño, abrazando a su madre. ¿Por qué no puede dejarnos en paz? Estamos bien así, mamá. Elizabeth acarició el cabello de su hija. Lo sé, cariño. Pero debemos ser fuertes y enfrentar esto juntos. Al día siguiente, Elizabeth se reunió con su abogado y comenzaron a preparar su defensa. Reunieron más pruebas de la irresponsabilidad financiera de Christopher y su incapacidad para proporcionar un ambiente estable para los niños. Durante el proceso, Elizabeth se dio cuenta de que necesitaba algo más que documentos legales, necesitaba el apoyo de sus amigos y familiares. Una tarde, mientras paseaba por el parque, Elizabeth vio a Alexander Clark, un joven autor que había conocido en la editorial. Siempre había admirado su trabajo y su amabilidad. Decidió acercarse y saludarlo. Alexander. Qué sorpresa verte aquí, dijo Elizabeth con una sonrisa. Alexander se giró y sonrió al verla. Elizabeth. Es genial verte. ¿Cómo has estado? Elizabeth sintió una calidez reconfortante en su presencia. He tenido tiempos difíciles, pero estoy luchando por salir adelante. ¿Te gustaría tomar un café y ponerte al día? Mientras se sentaban en una cafetería cercana, Elizabeth compartió con Alexander los desafíos que estaba enfrentando. Alexander la escuchó atentamente, ofreciendo palabras de aliento y apoyo.
Eres increíblemente fuerte, Elizabeth. Sé que saldrás de esto más fuerte que nunca. Las palabras de Alexander resonaron profundamente en ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Con su apoyo, y el de sus amigos y familiares, Elizabeth estaba decidida a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. Al salir de la cafetería, Elizabeth miró a Alexander con gratitud. Gracias, Alexander. Realmente necesitaba esto. Alexander sonrió y tomó su mano brevemente. Siempre estaré aquí para ti, Elizabeth. Cuento contigo. Con renovada determinación y el apoyo de sus seres queridos, Elizabeth se preparó para la nueva batalla legal que se avecinaba. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo y proteger a sus hijos a cualquier costo. La nueva batalla legal por la custodia y la pensión alimenticia fue agotadora, pero Elizabeth estaba decidida a ganar. Con la ayuda de su abogado, amigos y el apoyo constante de Alexander, se preparó para enfrentar a Christopher en el tribunal. La audiencia final estaba fijada para dentro de unas semanas, y cada día era una mezcla de tensión y preparación. Una tarde, mientras revisaba documentos en la cocina, Scarlett se acercó a su madre con una expresión seria. «Mamá, ¿por qué papá quiere más tiempo con nosotros ahora? Antes apenas estaba en casa». Elizabeth se arrodilló para estar a la altura de su hija y la miró a los ojos. «Scarlett, a veces los adultos cometen errores y tratan de corregirlos más tarde. Papá cree que pasar más tiempo con ustedes es lo correcto ahora, pero yo quiero asegurarme de que ustedes estén en el mejor lugar posible». Scarlett asintió, aunque todavía parecía confundida. «Solo quiero que estemos juntos y felices, mamá». «Y lo estaremos, cariño». «Pase lo que pase, siempre estaremos juntos», respondió Elizabeth, abrazando a su hija con fuerza. Finalmente, el día de la audiencia llegó. Elizabeth y su equipo presentaron un caso sólido, mostrando la inestabilidad de Christopher y la importancia de mantener a los niños en un ambiente seguro y amoroso. Christopher intentó defenderse, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Después de una larga deliberación, el juez falló a favor de Elizabeth, manteniendo la custodia completa para ella y ordenando a Christopher a pagar la pensión alimenticia previamente acordada. Elizabeth sintió una ola de alivio y gratitud mientras salía del tribunal. La batalla había sido dura, pero había ganado por el bienestar de sus hijos. En los meses que siguieron, Elizabeth se enfocó en reconstruir su vida. Su carrera como editora prosperó y encontró una nueva estabilidad para su familia. Scarlett y Ethan también comenzaron a adaptarse a su nueva realidad, aunque todavía enfrentaban desafíos. Alexander se convirtió en una presencia constante y reconfortante en la vida de Elizabeth. Su amistad floreció en algo más profundo y significativo. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Alexander tomó la mano de Elizabeth. «Elizabeth, quiero que sepas cuánto te admiro y aprecio. Eres una mujer increíblemente fuerte y valiente. Y cada día que pasa, me doy cuenta de lo importante que eres para mí». Elizabeth lo miró con sorpresa y ternura. «Alexander, tus palabras significan mucho para mí. Has sido un gran apoyo y un amigo leal». Alexander sonrió, acercándose un poco más. «Elizabeth, creo que lo que siento por ti es más que amistad. Me he enamorado de ti. Quiero estar a tu lado y ser parte de tu vida y la de tus hijos». Elizabeth sintió su corazón latir más rápido. No había esperado que sus sentimientos por Alexander se desarrollaran tan rápidamente, pero no podía negar lo mucho que él significaba para ella. «Alexander, yo también me he dado cuenta de que te amo. Eres una parte vital de nuestras vidas ahora». Se abrazaron, sintiendo que habían encontrado una nueva oportunidad de felicidad. La relación de Elizabeth y Alexander creció, llenando sus vidas con amor y esperanza renovada. Scarlett y Ethan también se encariñaron con Alexander, aceptándolo como una figura importante en sus vidas. Sin embargo, la felicidad de Elizabeth todavía enfrentaba retos. A medida que su relación con Alexander se fortalecía, también debía asegurarse de que Scarlett y Ethan se sintieran seguros y amados en esta nueva dinámica familiar. Además,
Aún había asuntos pendientes con Christopher que debían resolverse, lo que significaba que Elizabeth debía seguir siendo fuerte y valiente. Con determinación y amor, Elizabeth estaba lista para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que, con Alexander a su lado, podría superar cualquier obstáculo y construir una vida llena de amor y estabilidad para su familia. Con el paso del tiempo, la vida de Elizabeth y sus hijos comenzó a estabilizarse. Scarlett y Ethan se adaptaron bien a la presencia de Alexander en sus vidas, y la casa se llenó nuevamente de risas y amor. Alexander se integró plenamente en la familia, apoyando a Elizabeth y construyendo una relación sólida con los niños. Un día, mientras disfrutaban de un picnic en el parque, Alexander se dirigió a Scarlett y Ethan. «Chicos, hay algo que quiero decirles», comenzó, con una sonrisa cálida. «Amo mucho a su madre y a ustedes. Quiero ser una parte permanente de sus vidas, y por eso, le he pedido a su mamá que se case conmigo». Scarlett y Ethan intercambiaron miradas emocionadas antes de lanzarse a los brazos de Alexander. «Sí. Nos encantaría que fueras parte de nuestra familia para siempre», exclamó Scarlett, mientras Ethan asentía vigorosamente. Elizabeth, observando la escena con lágrimas de alegría, se unió al abrazo grupal. «Gracias, Alexander, por traer tanta felicidad a nuestras vidas», dijo, besándolo tiernamente. La boda de Elizabeth y Alexander fue una celebración íntima y emotiva. Amigos cercanos y familiares se reunieron para presenciar la unión de dos almas que habían encontrado el amor y la esperanza en medio de las dificultades. Scarlett y Ethan participaron activamente en la ceremonia, felices de ver a su madre tan radiante y enamorada. Con Alexander a su lado, Elizabeth se sintió más fuerte y segura que nunca. Juntos, enfrentaron los desafíos cotidianos y disfrutaron de los momentos simples de la vida. Scarlett y Ethan prosperaron en la escuela, y la familia disfrutó de viajes y aventuras que fortalecieron aún más su vínculo. Sin embargo, aún quedaba un último obstáculo por superar. Christopher, aunque distante, seguía siendo parte de la vida de los niños. Un día, pidió reunirse con Elizabeth para hablar. Se encontraron en una cafetería neutral, donde Christopher parecía más cansado y arrepentido que nunca. «Elizabeth, quiero disculparme por todo el dolor que causé. Sé que arruiné muchas cosas, pero quiero intentar ser un mejor padre para Scarlett y Ethan». Elizabeth lo miró, su expresión era seria pero comprensiva. «Christopher, aprecio que estés dispuesto a cambiar. Scarlett y Ethan te necesitan en sus vidas, pero también necesitan estabilidad. Si realmente quieres ser parte de sus vidas, debes demostrarles con acciones que pueden confiar en ti». Christopher asintió, visiblemente emocionado. «Haré todo lo posible, Elizabeth. Lo prometo». Con el tiempo, Christopher comenzó a cumplir su promesa. Participaba más en la vida de sus hijos, asistiendo a sus eventos escolares y pasando tiempo de calidad con ellos. Aunque Elizabeth mantenía la custodia completa, permitía a Christopher visitar a los niños regularmente, siempre bajo su atenta supervisión. La relación de Elizabeth y Alexander continuó fortaleciéndose. Se apoyaban mutuamente en sus carreras y en la crianza de los niños, creando una familia unida y amorosa. Un día, mientras disfrutaban de una cena familiar, Ethan hizo un anuncio sorprendente. «Mamá, papá Alex, he decidido que quiero estudiar literatura en la universidad», dijo, con determinación. Elizabeth y Alexander se miraron con orgullo. «Ethan, estamos muy orgullosos de ti», dijo Elizabeth, abrazándolo. «Siempre sigue tus sueños». Scarlett, con su propia chispa de entusiasmo, agregó, «Y yo quiero ser doctora, como Alexander». Alexander sonrió y la abrazó. «Scarlett, sé que serás una doctora increíble». La vida de Elizabeth había dado muchas vueltas, pero finalmente encontró la paz y la felicidad que tanto merecía. Con una familia unida y llena de amor, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara, sabiendo que juntos podían superar cualquier cosa. La historia de Elizabeth es un testimonio de la resiliencia, el amor y la capacidad de encontrar la felicidad incluso en los momentos más oscuros. Su viaje no solo fortaleció su espíritu, sino que también construyó una familia basada en el amor, el respeto y la esperanza.
Así, Elizabeth, Alexander, Scarlett y Ethan continuaron su camino, seguros de que, unidos, podían enfrentar cualquier cosa y construir un futuro lleno de promesas y alegrías.